Cordial saludo. En el marco de nuestro seminario de didáctica, nos acercamos al segundo tema, segundo videoclip, en torno a los estilos de aprendizaje. Vamos a tomar entre las diversas clasificaciones existentes la de Felder y Solomon, una clasificación de estilos de aprendizaje que los ubica en categorías bipolares. La página web que sustenta este trabajo está enteramente disponible, tiene un cuestionario y en ese cuestionario perfectamente el sistema arroja unos resultados que se van a ubicar en uno de los siguientes parámetros, desde el 1 hasta el 11 para cada una de las categorías bipolares. En el caso de nuestro estudio, en el primer criterio aparecen los activos reflexivos. Si unos resultados que recibamos se nos ubican en entre 1 y 3 de cualquiera de los dos lados, estamos en un balance satisfactorio. Quiere decir que ante propuestas de orden activo o propuestas de orden reflexivo, nosotros no tendríamos ningún problema. Si se ubica entre 5 y 7 en cualquiera de los dos lados, por ejemplo en el lado de los activos, quiere indicar que ante una propuesta de orden activo, uno tendría mayores posibilidades de éxito, preferiría más lo activo que lo reflexivo. Y ya en casos de 9-11 estaríamos ante tendencias extremas, una tendencia por ejemplo extrema entre 9 y 11 de activos, que nos indica que ante propuestas de corte más reflexivo uno podría estar en problemas. Hechas estas aclaraciones, miremos el caso propiamente del horizonte de expectativas del activo. El activo quiere fundamentalmente que lo pongan a hacer. Su principio es aprendo haciendo y por lo general es de orden extrovertido, es más sociable, con una capacidad notoria de liderazgo, amante del trabajo en equipo, regido quizás por la inmediatez y eso sí, con el peligro de caer en la superficialidad o en la improvisación, justamente por la inmediatez, por la necesidad de hacerlo ya. En cambio, los retos para los docentes exactamente tendrán que orientarse por el lado de la variedad y de la novedad. Un activo permanentemente está preguntándote al comienzo de la clase qué vamos a hacer y esa pregunta entraña la esperanza de variedad y novedad. Naturalmente entonces retos cognitivos, resolución de problemas, actividades retadores emergen como importantísimas para un activo. Incluso en medio de trabajos complejos, de mucha exigencia, las pausas activas las agradecerán profundamente los activos. Es entonces la invitación del reto de docente el manejar los ritmos de la clase, porque en una pérdida de él perfectamente podemos perder a los de un perfil más activo. En cambio, el horizonte de expectativas del reflexivo es que lo pongan a pensar, no que lo pongan a hacer. Para él el principio es aprendo si lo pienso primero. Por lo general puede ser un tanto introvertido y tiene una marcada preferencia por escuchar, como lo vamos a notar en en los cuestionarios. Es un amante del trabajo individual, no le gustan las presiones de tiempo. Es muy fácil identificar a un reflexivo cuando ante una propuesta pide que si le permitimos entregarla al día siguiente, o que si ante un trabajo en equipo él puede trabajar solo. El peligro de ese caso es que lo pueden postergar todo, que nunca se sienten seguros de entregar el trabajo, que siempre podrían estar pidiendo tiempo, tiempo, tiempo. Es el caso de algunos reflexivos que aún todavía no han terminado su tesis después de 3, 4 años de haber cerrado los seminarios en una maestría, por ejemplo. Ahora, esto deja ver retos para los docentes, el peligro, por ejemplo, de las presiones, el estímulo de la observación y la escucha,
el fomento de procesos de reescritura que perfectamente en estudiantes de orden muy reflexivo son muy importantes. Se pueden aprovechar para proyectos de largo aliento, con tareas a mediano plazo, sin ningún problema, en virtud de esas posibilidades del reflexivo extremo. Digamos que lo más importante, como ya lo advertíamos en el orden de los resultados, si uno tiene uno, 3, pues va a estar más o menos en balance, 5, 7 va a tener una tendencia, una cierta tendencia, pero si está en 9, 11 va a tener una dificultad posible cuando, por ejemplo, está en una clase eminentemente del otro orden. En este caso, el consejo es compensar en casa. Así, por ejemplo, el activo extremo en una clase reflexiva extrema, ¿qué hará? Compensar en casa lo que no tiene en la clase. Y no es nada raro que varios activos se reúnan a estudiar, por ejemplo, y digan, venga, yo le pregunto, ahora pregúnteme usted, imaginemos este parcial. Y de esa manera entonces compensan en casa la actividad que no tienen en clase. Del mismo modo, un reflexivo extremo en una clase activa extrema perfectamente puede estar tomando pequeñas secuencias en su celular para luego en casa estar pensando sobre qué fue de lo que dio lugar a ese cambio, por qué viene esto, cuál es la consecuencia lógica de lo anterior, etcétera, etcétera. Así las cosas, cuando queremos estar atentos a las sombras que nos dejan los estilos de aprendizaje en términos evaluativos, digamos que al activo le gusta que lo evalúen en clase, al reflexivo en casa, al activo en equipo, al reflexivo individualmente, al activo sin plazo, al reflexivo con plazo, en términos de que puede perderse si damos mucho plazo, nunca será suficiente. Al activo le encantará la evaluación oral, en cambio al reflexivo la escrita. Queremos, eso sí, hacer énfasis en que no se trata de disculpas de aprendizaje, se trata de estilos de aprendizaje, se trata de que en la vida uno inevitablemente tiene que manejar también el otro extremo, pero ser consciente naturalmente de que en algunos casos va a sentirse como lo decíamos en el primer videoclip, un pez en el árbol. Muchas gracias.